Pasados hermanos, nuevamente les saludamos con el gusto de, estar nuevamente en este espacio donde podemos tener un momento de transmitir la palabra de nuestro Dios, de compartir una porción de la palabra y que esta palabra nos ayuda y nos enriquece en estos tiempos. En esta ocasión quisiera compartirles un poco acerca de un episodio de la vida del apóstol Pablo. Y yo creo que muchas de las cosas que nos están pasando ahorita, eh, también el apóstol Pablo las vivió en su momento. Él estuvo encerrado un poco más de unos 3, 4 años. Algunos dicen que un poco menos, pero los registros más o menos abarcan ese periodo de tiempo que estuvo encerrado Pablo el apóstol del año 60 al año 64 en la ciudad de Roma. Y durante ese tiempo que él estuvo en la cárcel, él escribió varias cartas. Una de ellas, la que les quiero compartir en esta ocasión, es la carta a los filipenses. Más o menos la escribió en el año 60, 61 de nuestra era. El apóstol Pablo ya había recorrido en sus viajes anteriores la ciudad de Filipos. Es interesante esta iglesia porque cuando Pablo estaba haciendo su segundo viaje misionero, él no tenía la intención de pasar a la ciudad de Filipos, porque no tenía la intención de ir a la área de Macedonia. Él quería irse a Atenas y de ahí a seguir con el Evangelio. Pero si ustedes recuerdan, hay un episodio muy importante donde el apóstol Pablo tiene un sueño, tiene una revelación. Y el ángel le dice hay un varón que le dice que tiene que pasar a Macedonia. Y cuando tiene que pasar a Macedonia, en ese momento que él pasa a Macedonia, pasa a Filipos. Y, en ese momento, este, comparte el Evangelio en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos cree. Y la iglesia que está en Filipos, con el paso del tiempo, se convierte en una de las congregaciones que más apreciaba el apóstol Pablo. Había un cariño muy recíproco. La iglesia ayudaba económicamente al apóstol, le mandaba ayuda, compartían el evangelio y había un cariño. Y esta carta que el apóstol escribe a los filipenses es una carta muy interesante porque es una carta llena de amor, llena de esperanza. Es una carta donde hay gozo, donde hay alegría, donde a pesar que el apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, se encuentra ahí, dice él, estoy en mis prisiones, pero es una carta, si ustedes la leen, donde hay mucho gozo, dice, alégrense. Esta carta de Filipenses es donde se repite en más la palabra gozo y alegría que en las demás cartas. Y, es una carta muy íntima del apóstol a una iglesia que ama, a una iglesia que tiene en alta estima. Pero lo más importante es que vemos aquí en Filipenses un resumen muy importante del Evangelio, y eso hace muy valiosa esta carta, porque el resumen se encuentra en el capítulo 2 de lo que quiero leer con ustedes. Dice así, Filipenses capítulo 2. Dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sin duda alguna, esta parte que el apóstol Pablo retoma, según los críticos, fue un himno que durante mucho tiempo se estuvo componiendo. Y fue lo que el apóstol Pablo está recitando. Este himno es muy importante porque refleja algo muy central del Evangelio, que es el aspecto de la encarnación de Jesús. Jesús, nuestro Dios, vino, se hizo hombre y estuvo aquí entre nosotros. Y al hacerse hombre, entiende, nuestro Señor Jesucristo entiende de nuestras flaquezas, entiende de nuestra necesidad, entiende lo que es sentirse ser humano. Entiende. Y nuestro Señor Jesús caminó, se cansó, tuvo hambre, dormía. El Señor Jesús comía, o sea, todas las emociones y todas las necesidades que el ser humano tiene, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, las tuvo. Los entiende. Y eso es lo que trata de decir este himno. Esta parte que el apóstol dice. Y eso es importante porque en este tiempo, en este tiempo que estamos nosotros encerrados, imagínense el apóstol estando encerrado en Roma en el pretorio. El pretorio era una guardia especial. César había mandado a entrenar, ahora sí que valga la expresión, soldados especiales que se encargaban de la guardia que rodeaba a Roma, de las guardias, por decir algo como guardias presidenciales en ese tiempo, era la élite de los soldados, los pretorianos. Y dice que la palabra aquí en Filipenses, que a Pablo lo guardaban los pretorianos. Esta guardia era una guardia selecta, estaba asignada a los reyes, a los procuradores, al palacio imperial. Era una guardia especial. Entonces, a Pablo lo tiene, digamos, esta guardia lo tiene vigilado. Siempre está vigilando el apóstol Pablo. Pero esta situación de encierro no impidió que el apóstol Pablo escribiera estas cartas. Escribe Filipenses, que escribe Colosenses, estas cartas que se escriben desde la prisión. Timoteo, unas cartas hermosas que hablan precisamente de esa vida diferente. Una vida en el espíritu, de una vida renovada. El apóstol en esta carta aborda varios asuntos acerca de la vida cristiana, de las obligaciones también del cristiano, de que debe haber hermandad y unidad. Y siempre él dice, a que hagamos las cosas no solamente cuando estamos reunidos, sino también cuando no estamos reunidos. Dice, como si yo estuviera con ustedes. Dice, hagan las cosas como si yo estuviera presente. Y eso es algo muy importante. En estos tiempos en que no nos podemos reunir, en que no podemos estar físicamente, a lo mejor por este medio nos hacemos presentes. Dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hay esa indicación del apóstol. Dice, aunque yo estoy aquí encerrado, dice, aunque no los puedo ver, dice, ocúpense. Y cuando dice ocúpense, se refiere a estar, hermanos, activos, a estar en acción, en oración, en meditación de la palabra. Yo sé que, como dice el apóstol, él hubiera querido estar con ellos siempre. Pero dice, no puedo estar con ustedes ahorita. Estoy ausente. Pero yo sé que como mi espíritu, esta carta está con ustedes y es como si estuviera con ustedes. Ocúpense. Ocúpense, dice, con temor y temblor. O sea, no quiere decir con un yo creo que el apóstol nunca tuvo miedo, sino más que nada con cuidado, con respeto, con cuidado. Hagámoslo. Y estos medios que tenemos ahora, los medios tecnológicos, pues nos permiten acercarnos. Y a lo mejor no podemos estar juntos, no podemos reunirnos, las situaciones están difíciles y hay que aceptar esa nueva realidad, porque es una nueva realidad que hay que aceptar. Que ahora por estos medios a lo mejor nos tendremos que ver, tendremos que escuchar la palabra, pero tenemos que ocuparnos, tenemos que estar atentos. Dice la siguiente parte, el siguiente versículo del capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que hace las cosas. Dios es el que produce las cosas buenas en nosotros. Dejemos de actuarlo. Dejemos que su espíritu siempre nos guíe en todo momento. Dejemos que en las circunstancias difíciles, yo creo que el apóstol, no crean que estaba en un lecho de rosas. El apóstol estaba en la cárcel. Estaba resguardado. Ya en Hechos vemos que, ya al último vemos que lo pasan a una casa como de descanso, pero siempre resguardado. Porque el apóstol no había hecho nada malo. Y yo creo que se había ganado mucha la confianza. Hay algunas versiones extraoficiales que dicen que hasta había convertido a varios soldados de lo que Pablo había escrito. Ya se había ganado la confianza de los soldados, que hasta los hermanos iban a verlos, iban unos, iban otros, pero Pablo siempre mostrando el Evangelio y compartiendo el Evangelio y escribiendo y animando a la iglesia desde el lugar donde él estaba recluido, donde no podía moverse, animando a la iglesia, a todas las iglesias, enviando cartas, enviando saludos, mandando misioneros, organizando y organizando en la iglesia. Si el apóstol Pablo lo pudo hacer con esos recursos, ahora nosotros, hermanos, que tenemos más recursos, que nos podemos comunicar de esta manera, creo que lo podemos hacer. Y no tenemos que desanimarnos. Y tenemos que hacerlos. La palabra nos invita a seguir adelante. Dice, ocúpate. Ocúpate de tu salvación. No porque no podamos reunirnos, no por eso dejemos la lectura de la palabra, deje usted de cantar a Dios, reúnase con su familia, cante, alabe a Dios, estudie la palabra, medite la palabra, siga haciendo oración. Cuando esté en sus posibilidades, llame a los hermanos. Dice la palabra que debemos provocarnos al amor y a lo bueno. También hable y comparta las cosas buenas que Dios le ha dado a usted, porque a usted es bendición para los hermanos también a través de la palabra. Quiero, porque aquí
quiero continuar con la lectura del capítulo 2. Voy a terminar hasta el versículo 18. Pero dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Creo que debemos hacer todo lo bueno, hermanos. Evitemos cualquier situación difícil. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque he derramado en libaciones sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermosas palabras del apóstol. Alégrense, regocíjense ustedes conmigo, porque lo que estamos haciendo no es en vano. No corremos en vano, dice el apóstol. Corremos, hermanos, sabiendo que tenemos un propósito en nuestra vida. Sabemos que Dios nos está dando esta oportunidad y sabemos, hermanos, que esto no va a ser permanente. Pero mientras tanto, mientras esto pasa, mantengámonos unidos a la fe en Cristo, mantengámonos unidos en el cuerpo de Cristo y que nuestro Dios nos siga fortaleciendo. Me dio mucho gusto saludarles. Que Dios les guarde en sus hogares. Un abrazo, reciban un abrazo de toda la familia, de la familia Arteaga Sánchez, de nuestra hermana Vero, de Yemima, de Josué, del mío. Reciban un fuerte y cálido abrazo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.